Vamos a comenzar entonces. Gracias a todos por estar aquí, otra vez, a todos y a todas. Gracias a nombre de la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bienvenidos a este segundo seminario de una serie de 2 que, como comentábamos, están organizadas por esta unidad en el marco de las actividades académicas extracurriculares que conmemoran el Día Internacional de la Mujer en este año 2022. Este segundo seminario que tenemos para el día de hoy se titula Principales aportes de la economía feminista a la crítica de la economía política y será impartido por la doctora Zaira Yadira Morales Díaz, como la semana pasada. Y para quienes no nos acompañaron, conviene mencionar que la doctora Zaira es licenciada en Filosofía, maestra en Estética y Arte y doctora en Economía Política del Desarrollo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella se ha desempeñado en actividades docentes en varias instituciones a nivel superior y medio superior y ha participado en la coordinación de proyectos de capacitación, acompañamiento y prevención social de la violencia de género y escolar. Ahora mismo tenemos la fortuna de que nos acompañe en los programas de maestría y doctorado en ciencia política por un año de estancia postdoctoral gracias al apoyo de CONACYT. Y bien, antes de darle la palabra a la doctora Zaira para comenzar con el seminario, solo quisiera agregar que este seminario que se plantea hoy como objetivo, recuperar los fundamentos, las propuestas e implicaciones de la economía feminista y sus puntos de encuentro y desencuentro también con la economía política crítica, es sumamente pertinente, porque pone sobre la mesa 2 tradiciones teóricas y políticas emancipatorias, el marxismo y el feminismo, tradiciones que a veces por solo nombrarlas provocan reacciones gratuitas, ¿no? Sin embargo, son 2 campos intelectuales y movimientos muy valiosos y necesarios para esclarecer el funcionamiento de las sociedades en el presente. Dan elementos para entender también las sociedades en retrospectiva y sobre todo fungen en este momento como proyectos importantes de transformación social. Y tienen una importante intersección que yo creo que va a quedar a la vista en esta sesión. Entonces, pues, doctora Zaira, todo suyo el micrófono. Adelante. Doctora, su micrófono está apagado. Es cierto, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Irma. Gracias a todas y todos por su presencia en este espacio. Ojalá que sea un espacio en el que podamos compartir. Y bueno, pues como decía la doctora, ciertamente estamos hablando de 2 tradiciones muy importantes, la metodología marxista y el análisis feminista como luchas anticapitalistas. Me parece que tienen elementos de encuentro muy potentes, pero que también hay que empezar a ver algunas cuestiones críticas. Y sobre eso quiero decir, ante todo, que la crítica al interior de los movimientos anticapitalistas o emancipatorios, antipatriarcales, etcétera, debe ser constante dentro de los movimientos, que mantener una postura crítica es lo que verdaderamente nos puede hacer avanzar en el análisis. Recuerdo mucho, y en esto a lo mejor una anécdota más o menos, es la lectura del libro de Angela Davis, cuando empezaba yo a leer cuestiones de feminismo y entonces veía la lucha por el sufragio como algo muy importante, por supuesto lo es, por el sufragio femenino, y de momento ver cómo había una crítica hacia esas mujeres que buscaban el sufragio femenino, pero no eran capaces de ver las cuestiones de raza, ¿no? Pero veían sobre todo que era mejor que las mujeres blancas tuvieran el voto antes que una persona negra, en sus palabras, afrodescendiente, ¿no? Entonces con eso veía también que hay una crítica a ciertas posturas del feminismo también, y eso aún no nos hace abandonar las categorías, ¿no? Con eso quiero dar cuenta de que justamente en todos los movimientos sociales, en todos los movimientos que estén, ¿no?, contra el capitalismo, contra la violencia y demás,
deben de estar siempre en constante autocrítica, deben de estar siempre siendo evaluados y que en este sentido para nosotras es muy importante decir que la crítica que tenemos con el marxismo es, como decía la doctora, tenemos encuentros y desencuentros, pero que definitivamente reconocemos que las categorías de análisis del marxismo son categorías que permanecen aún vigentes en muchos sentidos, ¿no? Este es un debate abierto y que gran parte del movimiento feminista se ha nutrido de él para ver las cuestiones de opresión que que han vivido las mujeres al interior de este modo de producción. Sin embargo, bueno, pues en estos desencuentros tenemos que justamente muchas veces muchos marxistas van a decir que en el mejor de los casos el feminismo es menos importante que la lucha de clases. Es decir, que pareciera que hay una lucha mayor y que la lucha de las mujeres debe de quedar como un poco envuelta en esta lucha mayor y que no debe de dividir a la clase obrera, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva y un poco siguiendo la crítica que en algún momento hacía Heidi Hartmann, parece que el feminismo debe de quedar subordinado ante la lucha marxista, porque si no, pareciera que somos nosotras las que queremos dividir la lucha de clases, quienes no estamos tomando en cuenta que hay un bien mayor, un bien común, ¿no? Y que nuestras luchas están dentro, pero siguen siendo menores, ¿no? Al sujeto que ha sido sobre todo atacado por el capital, ¿no? Entonces, ciertamente cuando algunos marxistas hablan sobre la cuestión femenina sin una perspectiva epistemológica feminista, evidentemente, sí han hecho alusión a que el capitalismo también tiene efectos negativos en contra de las mujeres o que rompe a la familia tradicional, ¿no? Decíamos la vez pasada un poquito en alguna de las preguntas que se hizo y que nos daba una introducción un poco a esto. Bueno, muchas veces se decía que el capitalismo es violento contra las mujeres, que las quita de su trabajo de cuidadoras de la familia, que las aparta de lo que es su labor principal, natural, no solamente que a las mujeres, sino también a las niñas y a los niños, que no tendrían por qué estar siendo explotados por el capitalismo, ¿no? Y que entonces, por ejemplo, ni siquiera era como tan bueno el hecho de que las mujeres se incorporaran a los mercados de trabajo, porque además eso hacía que se devaluara la mano de obra, ¿no? Que había mano de obra más barata y que por eso se iba devaluando. Entonces, realmente veían como sí había una crítica al capital en relación con las mujeres, pero no había una crítica a la dimensión patriarcal del sistema capitalista. Es decir, hay todavía una naturalización de los roles de las mujeres como principales cuidadoras y reproductoras de la vida, ¿no? Entonces, evidentemente siempre hay que contextualizar, por supuesto, pero no deja de ser curioso que cuando hablamos de encontrar los elementos que hacen que una clase se subordine ante otra, que hacen que en un análisis crítico frente a relaciones y estructuras de poder, para muchos pensadores se haya escapado la cuestión de las mujeres y se haya seguido por la naturalización, ¿no? Como las mujeres como un destino natural hacia el cuidado, hacia la maternidad, hacia la familia, etcétera, pero no hacia la familia burguesa. Es decir, la crítica es a la familia burguesa, pero no a la familia en sí, ¿no? E incluso hay como una exaltación de la familia obrera. Entonces, desde nuestra perspectiva, nosotras decimos que sí hay una crítica al capital, pero que también debemos de entender que hay una diada capitalismo patriarcado y que el capitalismo
ha subsumido al patriarcado, que no necesariamente el patriarcado nace con el capital, que hay formas de subordinación que ya estaban antes del capitalismo, pero que al interior de este sistema se funcionalizan. Me parece que eso es muy importante comprenderlo, que hay una subsunción del patriarcado al sistema capitalista y que funcionaliza esas desigualdades, y que además el trabajo reproductivo que hacen las mujeres va a ser una condición de posibilidad para la reproducción de la fuerza de trabajo, que como sabemos es esencial para el desarrollo del sistema capitalista. Entonces, desde una epistemología feminista que ya también retomábamos un poco en la sesión anterior, no podemos hablar de un sujeto desexualizado o de un sujeto sin género, porque las vivencias, las experiencias, la relación social que se mantiene con el patriarcado, con el capitalismo, es diferente. Y que no por eso queremos separar en un mal sentido las luchas, sino más bien que sabemos que se tienen que analizar todos los factores y a todos los sujetos y las sujetas sociales para entender cómo se articula la dominación capitalista. No hay un sujeto universal en una historia universal, que podemos incluso ya desde una perspectiva feminista hablar de una historia de las mujeres y de cómo han sido afectadas de manera particular. Que sabemos que hay otras formas de opresión, por supuesto. Entonces lo que nosotras proponemos es también visibilizar las formas en las que las mujeres han sido oprimidas y no darlas por hecho, o no pensar que hay una naturaleza que las lleva a los hogares, y no pensar que necesariamente todos los hogares tienen la subordinación de las mujeres porque ellas siempre lo van a preferir por amor. No necesariamente es así, porque sabemos que también hay una reproducción de los imaginarios colectivos que llevan y de las identidades y de las subjetividades. Entonces, sí hay una crítica que dice que Marx no fue capaz de concebir la actividad productora de valor de otra forma que no fuese producción de mercancías, y su consiguiente ceguera ante el significado de la actividad reproductiva de las mujeres, de la actividad no pagada de las mujeres, ¿no? En gran medida, todas estas críticas se han articulado en un movimiento que para las mujeres es muy importante para visibilizar la relación social de las mujeres con el capital, y para visibilizar la importancia del trabajo reproductivo, del trabajo que se hace en los hogares. Un movimiento fundamental de la historia de las luchas feministas es el movimiento por el salario para el trabajo doméstico, que llevaron a cabo mujeres como la misma Silvia Federici, de la que hemos hablado en distintas ocasiones, María Rosa Dalla Costa, por ejemplo, Selma James, etcétera. Y que que nos va a decir que justamente en la casa y con los trabajos de reproducción se genera la fuerza de trabajo, que las casas, que los hogares no son solamente lo que se había dicho, un centro de consumo o un centro de adoctrinamiento para reproducir, digamos, la moral que implica, las cuestiones éticas y morales que implican para el trabajo, ¿no? Un disciplinamiento para el trabajo. Nos dice que sí es todo eso, pero que además para las mujeres que tenían o que llevaban este movimiento, decían que los hogares no son también un centro de producción. Que al interior de los hogares estaba representado tanto el capital como el Estado, ¿no? El Estado muchas veces en relación a la idea de un marido que de alguna manera encarnaba el poder, que hay algunas, que los hombres, al ser quienes tenían el poder económico, encarnaban al Estado al interior de los hogares, y que incluso ejercían la violencia de una forma legítima, ¿no? O que ellos consideraban legítima. Entonces, para las mujeres al interior de los hogares
se hace un trabajo que es necesario para el capital, se reproduce la fuerza de trabajo y ellas van a decir que si hablamos de términos de mercancía, entonces esa es esa mercancía que permite la creación de otras, ¿no? En primer lugar, la creación o la reproducción de la fuerza de trabajo requiere 9 meses en el vientre materno, hay que alimentarlo, vestirlo, criarlo. Luego, cuando trabaja, hay que hacerle la cama, hacerle la cena, limpiarle el piso, etcétera. Incluso ellas van a hablar de una recomposición sexual y afectiva que implica todos esos trabajos, ¿no? Que al interior de los hogares se recompone, se reconstituye al trabajador que vuelve, ¿no? Al obrero que vuelve a la fábrica para seguir generando ese plusvalor. Describir esta producción y reproducción en el sistema capitalista es describir el trabajo de las mujeres. Entonces, ¿por qué las mujeres han sido tan discriminadas históricamente? El trabajo reproductivo está totalmente desvalorizado e invisibilizado, pero sustenta a toda la sociedad por la naturalización que ya decíamos y que de esta naturalización de las mujeres para el trabajo reproductivo se han servido los capitalistas, pero que además es importante reconocer que el capital no solo se aprovecha del trabajo no remunerado de las mujeres, sino que, un poco como dice Nancy Fraser también, hay talleres ocultos, ¿no? Hay una gran una gran cantidad de trabajos no pagados que va a ser de los que se va a apropiar el capitalismo. ¿Qué pasaría si los empleadores tuvieran que pagar todos los servicios que hacen las mujeres sin remuneración alguna? Bueno, entonces, como decimos, el hecho de que las mujeres estén o que bajo este sistema hayan estado ligadas siempre al trabajo de reproducción al interior de los hogares, en la vida privada, ha traído serias consecuencias para la vida de las mujeres. Se habla, por supuesto, de una precarización de las mismas, de una gran dependencia y una gran vulnerabilidad que indudablemente lleva a la violencia, como decíamos hace un momento. Nos dicen las pensadoras feministas marxistas, es decir, que no dejan de ver la importancia del método marxista y del análisis marxista. El capitalismo siempre ha necesitado la creación de poblaciones sin derechos. Es un sistema que estructuralmente debe desvalorizar las actividades que producen la vida, porque son las actividades que sustentan la fuerza de trabajo. Pero aquí hay una cuestión muy interesante, que es todavía está la falacia de la igualdad. Ciertamente en algún momento es el discurso, pero es un discurso que se ha ido deconstruyendo y actualmente, y desde las luchas de los años 70, se podía decir que no se buscaba la igualdad con los hombres porque los hombres dentro del sistema capitalista también son explotados. Que la búsqueda es la construcción de una sociedad alternativa, porque la noción de igualdad nos haría pensar que obtener empleos remunerados fuera de la casa es la solución y no es así. Y aquí pareciera que hay una contradicción porque las luchas de las mujeres en los años 70 había una campaña por, como ya decíamos, por obtener un salario por el trabajo doméstico, pero no porque se pensara, esa es una lectura un poco falaz que se ha hecho sobre este movimiento, no porque se pensara que al obtener el salario ya no había ningún problema, ya estábamos liberadas, ya no se veían todos los elementos que van a constituir el sistema capitalista, pero sí permitía visibilizar un trabajo que hasta ese momento no había sido visibilizado como sustento de la economía, ¿no? Como sustento de la reproducción capitalista, como sustento de otra serie de cuestiones. Simplemente no se veía porque no había un salario para las mujeres que evidenciara esa relación social, como si sabemos que hay una relación social evidente entre el obrero y el patrón, que es el salario que es
son estas categorías marxistas y que las mujeres van a decir, al no haber un salario para las mujeres, reconocimiento de todos estos trabajos y no había el reconocimiento de todo este sustento y por ende es importante visibilizarlo. Pero no dijeron que con eso se terminaba la lucha. Y eso está, bueno, en los textos de María Rosa Dalla Costa, por ejemplo, si algunos tuvieron y algunas que tuvieron el acceso a los textos y quien no, bueno, lo pueden buscar, pero sí está presente, sí lo dicen, sí lo mencionan, que no se acaba ahí la lucha y que ni siquiera es que con eso se tenga la salida. Lo dice también Federici en algunos textos de la Revolución Feminista Inacabada, que no es que realmente ahí esa sea la solución, pero que sí permite visibilizar elementos que habían sido totalmente soslayados. Entonces, en estas luchas antisistémicas, anticapitalistas, no podemos construir una sociedad alternativa y un movimiento fuerte, capaz de reproducirse, si no redefinimos nuestra reproducción en términos más cooperativos y ponemos un punto final a la separación entre lo personal y lo político, entre el activismo político y la reproducción de nuestra vida cotidiana. En la familia, el trabajador asalariado representa al Estado, ya lo decíamos, y muchas veces va a aportar incluso la violencia, porque en la familia se reproducen relaciones de poder. Entonces, no estamos en contra de la familia, sino de la organización de la familia que hasta ahora ha reproducido relaciones de poder, y también pensamos que hay otra forma de familia que puede establecerse sin que estén presentes ese tipo de relaciones que son estructurales, decíamos, entre el patriarcado y el capitalismo. Entonces, incidimos en esto, conseguir el salario es ganar la lucha, no, pero como decíamos, hay una demostración de la diada capitalismo-patriarcado. Se demuestran las consecuencias de la dependencia económica de las mujeres, porque si bien no es ganar la lucha, en términos de violencia contra las mujeres, un mayor empoderamiento económico sí ha representado una salida para muchas de ellas de condiciones de violencia, que además son quienes generalmente también se van a hacer cargo de las hijas y los hijos, ¿no? Entonces, muchas veces, y sobre todo en nuestras sociedades, sabemos que actualmente hay un gran abandono paterno, ¿no? Y que incluso ha venido una burla social hacia las mujeres que son las que se quedan en los hogares y demás. Entonces, bueno, todos estos elementos están aquí presentes, ¿no? Hay una lucha económica y política por la desnaturalización del trabajo de las mujeres. Ahora, ha habido entonces una serie de luchas, no solamente feministas. Federici va a decir que además las luchas más importantes que se han llevado a cabo en el siglo XX, que se llevaron a cabo en el siglo XX, anticapitalistas, no fueron todas encabezadas por la clase obrera, que muchas veces vamos a encontrar otro tipo de movimientos que han estado muy presentes, como el movimiento feminista o los movimientos de mujeres, los movimientos antirracistas, los movimientos en defensa del agua, de la tierra, etcétera. Entonces, que hay otros movimientos que también han estado presentes, ¿no? Y bueno, que frente a todos estos movimientos hay también una reestructuración de la economía global, ¿no? También hay una especie de respuesta a todos estos movimientos que se han ido dando y que se ha ido materializando en la globalización. Y también decimos que, bueno, que el marxismo hoy, insistimos que no hay un abandono, por ejemplo, de algunas de sus categorías por algunas pensadoras, otras van a decir que sí, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, sí, al menos yo sí considero que es importante tener muchas de estas categorías presentes, pero como dice Federici también, tendrá que
generarse nuevos significados, plantearse la cuestión de la reproducción desde una perspectiva planetaria, que esto no es tan distinto a lo que decía, por ejemplo, Amaya Pérez cuando habla del conflicto capital-vida. La verdad es que muchas veces pensamos, vemos, o yo lo había analizado desde esa postura, que hay muchos elementos en las categorías de trabajo de cuidados que no se ven en el trabajo reproductivo, y la verdad, desde mi perspectiva, es que más bien entre estas posturas feministas también hay muchos encuentros, y que lo que Federici está haciendo y otras pensadoras marxistas es no abandonar una tradición que desde su perspectiva todavía tiene una gran potencia, que es la crítica marxista, de no abandonar estas categorías, pero que yo lo que encontraba era realmente muchos puntos de encuentro entre lo que hoy llamamos el feminismo de la ruptura y el feminismo marxista. Bueno, decimos entonces, por supuesto que sí hay una crítica, ¿no? Que tenemos que buscar esta reformulación de algunas categorías, y la crítica de las pensadoras feministas es que Marx erró en no reconocer la importancia del trabajo reproductivo, porque compartía el mismo criterio que el capitalismo sobre qué es trabajo y qué no lo es, y porque además creía que el trabajo industrial asalariado como el estadio en el que se desarrollaría la batalla por la emancipación de la humanidad. Yo sé que bueno, esto puede ser un elemento de mucho debate, pero son estos elementos que se han criticado desde la economía feminista marxista. Entonces, bueno, hay una serie de revueltas, ¿no? Digamos, que están ahí presentes en la lucha. Sexualidad y procreación en el capitalismo. Entre las luchas que se han venido dando, las mujeres también van a decir que el capital se apropia de la sexualidad de las mujeres, ¿no? También en gran medida por su capacidad de procreación, y que busca su regulación, ¿no? Y que por eso es que en algún momento el aborto y otro tipo de cuestiones de políticas reproductivas han sido muy tomadas por el capital y también por el Estado, ¿no? En este contexto, las políticas que prohibían el aborto pueden ser decodificadas como dispositivos de regulación, y en ese sentido también las luchas, pues como luchas antisistémicas frente a estos elementos, ¿no? Todo el movimiento por la legalización por la posibilidad de decidir legítimamente de las mujeres sobre sus cuerpos, pues tiene que ver con estas luchas también, ¿no? Las pensadoras feministas marxistas lo van a enmarcar en estas luchas capitalistas, anticapitalistas. Bueno, entonces a mediados de la década de los 70 también decíamos, se va a dar todo este movimiento, pero también hay otros elementos que Federici va a ir viendo como ciertas complicidades del capital. Por ejemplo, dice que agencias como la ONU van a enarbolarse como para seguir los derechos de las mujeres o conseguir los derechos de las mujeres, como tenerlos como estandarte, pero que a la vez solamente regulan ciertas formas de liberación que estén de acuerdo con, o ciertos derechos que estén de acuerdo con las agendas neoliberales, ¿no? Entonces sí se promueven los derechos de las mujeres, sí se promueve un empoderamiento de las mujeres, pero a la vez en un marco un poco neoliberal. Ese también es una crítica frente al sistema que está, ¿no? Que está presente a partir de los 70, y que hoy en día se siguen estas luchas. Y bueno, también entonces decía Federici, ¿por qué mantener la categoría fuerza de trabajo si hay una crítica muchas veces dentro del feminismo, si muchas veces se piensa que es una visión acotada o que solamente se ve en un marco de relaciones de producción y demás, y que no ve otro tipo de luchas? Y para Federici es importante mantener estas categorías porque va a tener en cuenta o van a incidir en que el trabajo doméstico no es tal cual una actividad libre, sino que satisface requerimientos del mercado,
porque además devela un carácter que puede ser justamente, ¿cómo decirlo?, que entraña la posibilidad de la lucha, de la emancipación, ¿no? Que tiene una potencia disruptiva, que justamente mantener estas ideas de fuerza de trabajo va a permitir como tener claro que hay una lucha presente, ¿no? Y que además no debemos de tener el temor, que un poco ese es uno de las cuestiones que a veces se dicen, que el problema de la pérdida de valores en las comunidades o que el problema de la crisis de los valores que hay hoy en día, la inseguridad, etcétera, es por culpa de las mujeres porque salieron a los mercados de trabajo y porque no están cumpliendo su rol como amas de casa, madres de familia, como principales cuidadoras, etcétera. Ella va a decir que se pierda ese temor, ¿no? Y que se deje de reproducir ese discurso, porque justamente el capital aprisiona tanto a las mujeres que reproducen o que reproducen la fuerza de trabajo y demás, como a las personas que son reproducidas, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que se pueda reconocer alianzas entre las personas que cuidan y las personas que son cuidadas, por ejemplo, ¿no? Dicen ellas entre productores y reproducidos, madres e hijos, también otros trabajos de cuidados como maestras y estudiantes, enfermeras y pacientes, etcétera. Entonces, lo que sí, como decíamos, lo que hay es esta intención de no perder las categorías, ¿no? Que a Federici le va a parecer pues sumamente importante. Y bueno, decíamos que frente a todos estos movimientos, pues también hay una reestructuración por parte del capital, de la reproducción, ¿no? Entonces, cómo la globalización económica ha reestructurado la reproducción de la fuerza de trabajo después de los movimientos, después de las luchas, etcétera, y a partir de otros elementos como, precisamente como la globalización. ¿Cuáles son los efectos de esta reestructuración sobre las mujeres y los trabajadores? Y Federici nos va a decir que hay cinco elementos que están presentes como respuesta del capitalismo en la globalización, y nos va a decir que hay una destrucción de la economía de subsistencia y una expansión del mercado de trabajo, un aumento del proletariado y del empleo laboral de las mujeres. Es decir, Federici nos va a decir que es una mentira que cada vez que se vaya eliminando la importancia de la fuerza de trabajo, porque más bien cada vez más se han venido destruyendo estas economías de subsistencia y se incorpora a las masas, a los mercados de trabajo, y que esa gran destrucción, además, esa necesidad de trabajo, esa necesidad de reproducir sus condiciones materiales de vida, de vestir, de comer, etcétera, rotas estas economías de subsistencia, pues cada vez más se han agudizado en la globalización, ¿no? Nos va a decir que también que a partir de la globalización hay una desterritorialización del capital frente a la resistencia de los trabajadores por las malas condiciones de trabajo, pero que la revolución informática permite al capital moverse de manera casi instantánea alrededor del mundo. Entonces, si en algún momento no hay una cierta resistencia de parte de los trabajadores o los gobiernos y demás empiezan a ponerle restricciones al capital, pues para ellas y ellos es muy fácil migrar, ¿no? Buscar otros gobiernos que sí les permitan esa mayor precarización del trabajo y demás. Entonces, que se pueden mover y que muchas veces eso, ya una vez rotas y destruidas las economías de subsistencia, pues realmente sí va a tener un impacto muy perjudicial, ¿no? También nos habla de que actualmente hay una disminución de las inversiones estatales en la reproducción de la fuerza de trabajo, que hay un desmantelamiento del estado de bienestar,
y que los trabajadores son obligados a asumir los costos de su reproducción. Y nos va a decir también que hay una apropiación y destrucción de los recursos naturales y que toda esta destrucción le permite al capital adquirir materias primas, deshacerse de trabajadores indeseados, desgastar las resistencias y recortar los costos de la fuerza de trabajo. Todos estos 4 elementos que estamos viendo ahora al final van a tener una resignificación en lo que ella va a llamar recolonización. Para esta pensadora, esta recolonización es una reconstrucción del antiguo orden mundial manifestado en el aumento de las desigualdades, la polarización económica y la profundización de la división sexual e internacional del trabajo. Que hay un radical retiro de las inversiones públicas para la reproducción de la fuerza de trabajo, y ella nos ponía como ejemplo a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que ha reclutado a trabajadores ofreciendo solo comida por trabajo. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con las categorías de trabajo productivo, reproductivo y división sexual del trabajo en estas economías más globales? Porque ciertamente decimos que las mujeres sí se han incorporado a los mercados de trabajo, que las mujeres muchas veces sí están presentes ya, no como quizá anteriormente, o que solamente se dependía de un salario, y como decíamos que esto se ve que lo había precarizado y demás, pero también falta ver en qué condiciones están presentes, ¿no? Que no necesariamente la incorporación de las mujeres a los mercados de trabajo ha roto la división sexual, que se generan dobles y triples jornadas de trabajo, como ya habíamos visto en algunas otras ocasiones. Entonces, que incluso, por ejemplo, bueno, decimos no se ha roto, más bien se ha incrementado, y que va a haber diferencias sustanciales entre producción y reproducción, ¿no? Que muchas veces incluso como un incremento en las tecnologías para la producción, pues no necesariamente ha venido a quitar el trabajo reproductivo de las mujeres, ¿no? Y que además tampoco los saltos tecnológicos que han habido y que están presentes al interior de los hogares tampoco han impactado en disminuir las horas de trabajo que se dedican a la reproducción. Entonces, que en ese sentido vamos a encontrar diferencias sustanciales. Y que además, bueno, también ella va a retomar el tema de lo que la semana pasada veíamos como las cadenas globales de trabajo, ¿no? Donde realmente muchas veces la incorporación de las mujeres a los mercados de trabajo implica que se compren, que se mercantilice los cuidados, y que muchas veces se generen estas migraciones para comprar trabajo de reproducción a costos muy bajos, ¿no? Y que todo esto pues ha sido un peso grande para las mujeres que se encuentran en el sur global, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos elementos que se están reconfigurando en estas divisiones del trabajo, de esta división sexual del trabajo en la globalización. Por supuesto que actualmente hay un rechazo femenil a la disciplina impuesta en el matrimonio, la crianza de los hijos y demás. Y nos dice que en las metrópolis gran parte de la reproducción de la fuerza de trabajo es realizada por mujeres migrantes, lo que ya decíamos, y que muchas veces el festejo que van a tener algunos gobiernos sobre que en las familias se recomponen las fuerzas de trabajo, un poco veíamos esto la semana pasada con una declaración que se hacía por parte del gobierno, que dice, la globalización del cuidado festejada por distintos gobiernos porque les permite reducir sus inversiones en la reproducción conlleva un costo social tremendo, no solo para las mujeres inmigrantes como individuos aislados unos de otros, sino también para las comunidades de las que provienen. Entonces,
sí se advierte que se debe de tener mucho cuidado con estas romantizaciones del trabajo y con estas ideas de que, del trabajo que se hace por amor, e incluso de que hay un mayor empoderamiento de las mujeres, porque en realidad pues lo que vemos es que hay otras nuevas formas de opresión, otros elementos que se han agudizado, ¿no? Y que el capital pues todavía mantiene estas divisiones y las sigue funcionalizando, no solamente dentro de la familia obrera, sino con otro tipo de relaciones. Y que incluso, por ejemplo, vamos a tener elementos como alargamiento de las jornadas laborales de mujeres. Para las economías feministas y de cuidados, realmente sí hay un análisis en que todos estos elementos, sobre todo, han impactado en la vida de las mujeres, ¿no? Que ellas han sido las principales afectadas de este tipo de recomposiciones, y que incluso, por ejemplo, algunos elementos que se venden como parte del empoderamiento de las mujeres o como formas de ayudar a las mujeres y demás, en realidad solo están perpetuando el trabajo reproductivo. Por ejemplo, uno de estos elementos es el poder llevar el trabajo a los hogares. ¿Qué ha pasado cuando se ha llevado el trabajo a los hogares? Que se ha agudizado la labor de las mujeres, ¿no? Entonces, se fija todavía de una manera mucho más profunda estos elementos. Ya lo veíamos también, ha habido un gran aumento de la violencia como consecuencia de la globalización y como consecuencia de estos pseudoempoderamientos que en realidad nos siguen indicando que lo que se tiene que hacer es buscar otras formas de organización social lejos del capitalismo, ¿no? Porque estos pseudoempoderamientos solamente han llegado a servir como factores detonadores de violencia, que muchas veces incluso los varones o los compañeros varones se han vuelto más violentos porque también tienen una gran frustración al no poder cumplir con su papel de proveedores, que eso también tiene que ver con la división sexual del trabajo, ¿no? El hecho de que tienen menos control sobre el cuerpo de las mujeres, el hecho de que entonces de que las mujeres con el empoderamiento económico sí les es más fácil salir de ciertas cuestiones de violencia doméstica, y eso ha generado, por ejemplo, grandes reacciones por parte de muchas veces de los compañeros, porque no se ve, decíamos, la dimensión patriarcal a veces de este sistema. En el contexto de la caída salarial y difusión del desempleo, muchos hombres usan los cuerpos de las mujeres como medios de intercambio y acceso al mercado mundial a través de la organización de la pornografía o de la prostitución, es decir, también estos son elementos de violencia estructural. Se dice que la familia se ha desintegrado y ciertamente también vemos que sí están estas crisis familiares, pero insistimos, no a partir de que las mujeres se han salido del trabajo, sino hay una crisis de la familia a partir de todo tipo de familias, a partir también de las violencias estructurales, ¿no? Por ejemplo, en las migraciones, donde quizá a veces por mutuo acuerdo se separan, pero también muchas veces hay un abandono por parte de los varones hacia las familias y no hay quien cuide y quien reproduzca las condiciones materiales, y las mujeres se quedan al frente de todo esto, no solamente en México, sino que ella nos va a decir, como estamos viendo, que es un tema global, ¿no? Otros elementos muy graves que ha traído, por ejemplo, todas estas violencias sistémicas tienen que ver con el feminicidio. Entonces nos dice ascenso de los asesinatos por las dotes en la India, por ejemplo, ya ponía este ejemplo, el incremento del tráfico y otras formas de trabajo sexual forzado, así como el agudo ascenso de la desaparición de las mujeres y el feminicidio. Entonces, todos estos elementos de violencia que se han estructurado, que han estado presentes actualmente contra las mujeres, que insistimos no son nuevos, pero que sí desde esta lectura se han agudizado, se han incrementado,
incluso, por ejemplo, lo veíamos en este pasado 8 de marzo, donde muchas veces las reacciones violentas son inmediatas, ¿no? Veíamos, por ejemplo, violaciones que se dieron a compañeras mientras estaba sucediendo la marcha. Hubo lugares donde se estaba violando a las mujeres, incluso de forma masiva. Hubo un caso en Argentina muy, muy sonado. Entonces, que hay muchas reacciones también por las luchas de las mujeres y como consecuencia de la globalización. Insistimos en esta parte, conseguir el salario es ganar la lucha. Lo veíamos ya en diapositivas anteriores, porque ya era un reclamo que se hacía desde los años 70 a las mujeres, o de los movimientos de los años 70. En ese momento no se veía así, y ahora con la globalización y con las luchas de las mujeres, se sigue viendo que realmente estar dentro de los mercados de trabajo capitalistas no es ganar la lucha, que no podemos seguir pensando en la igualdad dentro de este sistema, porque es un sistema que más bien tiene que reconfigurarse. Y decíamos entonces que la lucha por el trabajo asalariado o la lucha por unirse a la clase obrera no es un camino a la liberación. El trabajo asalariado puede ser necesario, pero no es una estrategia política consistente. Es decir, es necesario actualmente, sí, porque las mujeres requieren de ese empoderamiento económico justo por las violencias que veíamos, pero que no es el final de estas luchas. Y en tanto que el trabajo reproductivo se ha devaluado y considerado como una cuestión privada y una responsabilidad femenina, las mujeres siempre confrontarán al capital y al Estado con menor poder que los hombres en condiciones de extrema vulnerabilidad económica y social. Entonces, sí se tiene que reconfigurar el trabajo reproductivo para hacer frente al sistema, porque de otra manera no es posible pensar como que las luchas de las mujeres tienen que estar dentro de una lucha más amplia o superadas sin ver realmente sus especificidades, ¿no? Sin ver realmente la vulnerabilidad social y económica a las que muchas mujeres se encuentran. Y bueno, pues a grandes rasgos, esta sería como estos elementos de encuentros y desencuentros que, como les decía, son debates y son tensiones que están presentes muchas veces en las luchas antisistémicas, tanto antipatriarcales, y muchas veces también en las propias luchas feministas, también son elementos y debates que se siguen pensando, que se siguen reformulando. ¿Cómo podemos o cómo debemos articular hoy luchas antisistémicas, anticapitalistas, antipatriarcales, sin pensar que hay unos cuerpos o unas vidas o unas luchas que valen más que otras? Bueno, pues eso a grandes rasgos la presentación, y pues muchas gracias por su atención. Muy bien, le agradecemos a la doctora Zaira su presentación, su exposición, y pues como corresponde en lo inmediato, abrimos un espacio para posibles interrogantes, comentarios, aportaciones, cuestiones a disentir también. Están todos muy, muy silenciosos. Bueno, algunos comentarios que a mí me gustaría hacer mientras se animan a participar. Cuando se analiza el feminismo en su tercera o cuarta ola, porque no hay una coincidencia de que estamos en este momento en una cuarta o tercera ola del feminismo, se afirma con frecuencia, aunque tampoco sobre esto hay acuerdo, que uno de los rasgos del movimiento feminista, disculpen el teléfono, en esta cuarta ola, es justamente, bueno, el manejo de las redes sociales, ¿no? La cercanía, su aspiración internacionalista, pero un asunto de fondo importante en los movimientos y explícito en diferentes latitudes es su carácter antisistémico, un carácter que no tuvo antes el feminismo y que tiene mucho que ver justamente con los avances y aportes teóricos en relación a la lectura de lo que las mujeres son y hacen en esta sociedad, de lo que su trabajo representa, ¿no? Entonces,
No es casualidad justamente que una de las categorías centrales en los debates académicos sea la interseccionalidad, el poner el acento en que no se puede ir contra una opresión sin considerar las demás, que no se trata de privilegiar solamente el asunto de clase o de raza o de la colonialidad, sino que hay que combatir, pensar, interpretar las diferentes opresiones como parte de un sistema capitalista, patriarcal, o un patriarcado capitalista, que bueno, también ahí hay cuestiones de diferencias en énfasis, pero que pues sí hace pensar en todos estos debates en categorías importantes de la economía política, como el trabajo reproductivo, ahora el trabajo esencial o de cuidados, y que lleva a pensar también en que las herramientas para oponerse a todo esto tienen que ver también con acciones como los paros de trabajadores, ¿no? Las consignas del movimiento son muy claras, ¿no? Si paramos nosotras, se para el mundo. Y reivindican justamente un trabajo, categoría esencial de la economía política, un trabajo que no ha sido visto, no ha querido ser visto, no ha querido ser contabilizado y que tiene que ser apreciado, valorado y reconocido para una transformación, ojalá, cualitativa y radical, ¿no? Y no solamente una mercantilización. Este comentario nada más así con el afán de que podamos seguir comentando y que se animen a participar. Pero parece que hoy no quieren, no tienen ganas. Rosa María. Gracias, Adelante. doctora. Efectivamente, actualmente el feminismo pasa por estos cambios de rumbo. Yo creo que actualmente se ha convertido en un feminismo más incluyente, más tolerante entre sí. Con mi trabajo de investigación de cómo ha ido avanzando y cómo en las otras olas del feminismo era muy, pues muy divergente, muy hacia un lado particular de lucha. Mientras que en Estados Unidos luchaban por el derecho al voto, aquí en México todavía eso estaba impensado. Entonces, creo que actualmente con las redes sociales en la historia, creo que sí es una cuarta ola la que estamos viviendo, porque marca ese camino, esa unión de feminismos, donde ya no es como etcétera, y creo que ese es el rumbo, ese es el rumbo, el rumbo de la sororidad y estar unidas en todas las latitudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María. No sé si alguien más. Bueno, mientras se animan, voy a atreverme otra vez a hacer algunos comentarios. Sí, cuando se trata de buscar aproximaciones y puntos de encuentro entre feminismo y marxismo, yo creo que siempre hay que tener cuidado en que no hay un único y solo feminismo, ni un único y solo marxismo, ¿no? Hay muchas lecturas, interpretaciones nuevas, tradicionales sobre los temas. Entonces sí hay que tener bien claro desde dónde se está dialogando, porque pues esto marca la diferencia entre quedarnos o no con algunas categorías. Y estos diálogos de las últimas décadas que se han establecido entre estas dos tradiciones han implicado no una suma acrítica, sino una revisión y un replanteamiento, porque finalmente todas las
teorizaciones, categorías y conceptos no están hechos ahí para siempre, sino que siempre deben de ser, todo el tiempo deben de ser revisados, ¿no? Para ver su capacidad heurística, su capacidad explicativa. Y eso es justamente lo que se hace en estos momentos, afortunadamente en muchos foros, revisando el concepto de trabajo reproductivo, por ejemplo, y el trabajo productivo, porque hay que señalar que para Marx efectivamente el trabajo productivo era solo aquel orientado a la producción de la ganancia y el mercado. Entonces eso deja fuera muchos otros trabajos que también generan excedente, que también generan riqueza social y que, bueno, como el trabajo de cuidados o tradicionalmente llamado doméstico, estaba pues al margen o no figuraba, ¿no? Pero cada vez más trabajos que para Marx serían no productivos están en la escena pública y están contabilizando hacia toda la población que está fuera de las relaciones salariales formales, el trabajo por cuenta propia, en fin. Entonces yo creo que sí hay mucho que revisar ahí. Había la mano de Selene, para empezar, y luego la del doctor Ernesto Menchaca. Adelante. Maestra Selene. A la doctora Zaira, por una amiga periodista muy feminista. Ella y yo discutimos sobre pues la lucha feminista que actualmente se está dando. Ella considera o cree que la lucha feminista, pues ahora sí que está tan apuntalada, tan fuerte, que considera que está por encima de la lucha de clases, ¿no? Que puede realmente, así realmente, ¿no? El sistema en el marco de lo que usted nos acaba de exponer. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si le damos la palabra al doctor o respondemos a Selene. Sí. Adelante, doctor Ernesto. Gracias. Gracias, doctora Irma. Gracias. Zaira, pues en primer lugar felicitarla porque pues la razón por la cual se considera que uno de los conceptos centrales debería seguir siendo lo de la fuerza de trabajo, ¿no? Con respecto a mantener este concepto y esta idea dentro de la economía política, independientemente del feminismo, de lo que se trate, o de alguno de los feminismos, ¿no? De estas discusiones. Y en segundo lugar, quisiera preguntar, me parece que hay no sé si exista esta discusión sobre el problema del feminismo y la guerra, ¿no? Sobre todo porque hoy vivimos pues situaciones emergentes de las distintas guerras que hay en el mundo, pero en todos los periodos del capitalismo hay estas guerras. Pero si se ha planteado algo sobre feminismo y la guerra, ¿no? En términos de cómo estos procesos pues de destrucción y luego reconstrucción y despoblamiento y luego poblamiento de esos espacios para ser utilizados por el capitalismo, ¿no? Y una última pregunta tendría que ver con esta discusión en términos del desmantelamiento de las familias, ¿no? Entiendo yo que ahora el capitalismo no ocupa a la familia como antes lo ocupaba en términos
del nacimiento del capitalismo. Hoy este capitalismo no ocupa de la familia, ocupa de los cuerpos, ¿no? Sean de hombres, de mujeres, de niños, trabajo infantil, trabajo femenino, trabajo masculino, trabajo sin género, ¿no? O sea, el capitalismo hoy destruyó esa idea de familia para incorporarlo no solo al trabajo, sino incorporar nuestros cuerpos y nuestras subjetividades a la acumulación del capital, ¿no? Sobre todo con nuevas formas de acumulación de capital que ahora están ligados pues a estas ideas de cómo lograr que nuestras subjetividades sean parte de los mecanismos de generación de riqueza o de valor, ¿no? Entonces, nada más y muchas gracias por la conferencia. Lucha de clases, etcétera, es decir, el proletariado y demás, o si realmente justamente se han ido desdibujando estas categorías para dar paso a otras más amplias. Y es en este sentido que quizá se vea que la lucha feminista es mucho más global actualmente que la propia lucha de clases, porque en ese sentido quizá hay una visión de la lucha de clases solamente como esa clase obrera, ¿no? Que está ahí dentro de la fábrica y que está luchando por otras condiciones de trabajo y otras condiciones de vida y otro tipo de reproducción, etcétera, ¿no? Entonces, de producción y reproducción. Entonces, si lo viéramos solamente, digamos, si lo viéramos en ese sentido, parecería que ciertamente, parece que la lucha actual es más global, justo por estos elementos que decía la doctora Irma de la interseccionalidad, porque ciertamente, y lo dice también Federici, hay muchos trabajos, hay muchos cuerpos, lo decía también el doctor Menchaca, hay una gran apropiación de las subjetividades en distintos espacios, en distintos territorios. A partir de lo que cada territorio puede dar, es cómo se va a meter el capital, ¿no? Desgraciadamente, o sea, el tema es un tema muy amplio que en ese sentido diríamos, bueno, ¿qué estamos diciendo por esta lucha de clases? Sin embargo, si lo vemos como estas luchas anticapitalistas, donde estas personas que están siendo constantemente apabulladas, el sur global y demás, se viera como una clase, más bien tendríamos que pensarlo en términos más universales, ¿no? Me parece que tendríamos que reconfigurar o pensar qué estamos analizando hoy por clase, ¿no? Cómo es que, si es que vamos a retomar esa categoría también, cómo es que la retomaríamos y bajo qué perspectivas y bajo qué análisis, porque ciertamente yo pensaría que si no se reconfigura, entonces en términos pues muy concretos, sí las luchas actualmente serían, me parece, mucho más amplias, pero que habría que ver realmente cómo vamos a pensar hoy esta reacción en contra del capitalismo, quiénes van a ser las sujetas y los sujetos que estén, o las y los actores sociales, ¿no? Que estén en estas luchas. Yo no creo que sea más importante, justamente una de las cosas que tenemos que empezar a quitar es qué lucha es más importante, ¿no? Porque justamente lo que decimos es que tiene que ser algo más universal, pero que no esté en relaciones de poder todavía, ¿no? Que no al interior de estos elementos antisistémicos estemos pensando
cuál tiene que ser más importante. Pero sí decimos que a nivel global la lucha feminista pues es de entrada, lo decía el doctor Jairo, me parece, la semana pasada, estamos hablando de entrada de la mitad de la población mundial, ¿no? Entonces sí tenemos que meter todo esto en el análisis. Y bueno, el doctor nos preguntaba por qué seguir hablando de la fuerza de trabajo, y en este sentido, justamente Federici nos dice que retomar estas categorías nos permite ver, uno, que el tema de la reproducción, digamos, del trabajo doméstico, de la reproducción familiar y demás, sigue estando, por lo menos, que no es un trabajo libre, que sigue estando atado, si no directamente a las fábricas, quizá, sí a los elementos del mercado, ¿no? Sí a los elementos que se necesitan para la reproducción del capital o los procesos de acumulación y demás. Entonces, que no es un trabajo que se haga de manera totalmente libre, que además va a entrañar también, que al mantener las categorías podemos pensar en formas creativas de salir de esos elementos de opresión, y que también es importante pensar alianzas y solidaridades entre las personas que reproducen y las que son reproducidas, ¿no? Entonces, que ella ve como, lo que yo entiendo en este sentido es una potencialidad para mantener presentes formas de salir de los elementos de opresión que hoy en día siguen estando vigentes, porque además decimos, pues también el patriarcado y el androcentrismo y demás siguen presentes en todas estas relaciones. Entonces, y también en estos elementos de cómo se va a reproducir la acumulación capitalista y el daño que nos hace, y lo que en las lecturas del feminismo marxista es que no se pueden abandonar del todo las categorías, ¿no? Que hay que replantearlas, pero quizás no abandonarlas, porque son categorías que nos han dado bastante luz como luchas antisistémicas. Me parece que iría un poquito por ahí. Y en cuestión de la familia, el tema de la familia es un tema bastante complejo, porque ciertamente la familia nuclear, la familia patriarcal, cumple funciones específicas determinadas, ¿no? Pero que ciertamente las familias actualmente, como usted muy bien lo dice, se han ido desdibujando. Me parece que cuando ella menciona ahora el desmantelamiento de las familias, es más bien como una consecuencia, ¿no?, de toda esta violencia sistémica. Familias que, por ejemplo, por las cadenas globales de cuidado, las mujeres tienen que dejar a sus hijas e hijos para irse a cuidar a otras personas en el norte global, porque en sus lugares de procedencia no tienen la posibilidad de obtener un salario que les permita reproducir sus condiciones materiales. Y no solamente las mujeres, muchos migrantes que están buscando esas salidas. Entonces, no tanto porque se deba pensar en continuar con una estructura familiar, ¿no?, como la que habíamos conocido o como la que se supone que que es deseable, no porque se esté pensando en ese tipo de estructuras familiares como todavía una forma de resistencia o como que sea la única forma en la que el capital se apropia, sino porque es una consecuencia, realmente el romper una serie de lazos para buscar mejores condiciones de vida. Me parece que es en ese sentido donde se piensa como una consecuencia ese desmantelamiento de la familia, pero no tanto que se pugne porque se continúe con los modelos tradicionales. Y ciertamente yo estoy muy de acuerdo con usted, donde el capitalismo pues se apropia de los cuerpos y de las subjetividades, ¿no? Creo que en ese sentido pues estaría bastante de acuerdo. Espero, no sé si más o menos di respuesta a los cuestionamientos y los planteamientos. Muchas gracias, doctora Zaira. A mí me gustaría intervenir rapidito porque sí quedó ahí la interrogante en relación a hasta qué punto el feminismo se ha ocupado del tema de la guerra. Yo creo que ahí hay mucho debate, sobre todo, pues yo creo que de Rita Segato, en relación a los escenarios de guerra. Bueno, de hecho también con Federici desde el disciplinamiento
original de la Constitución de los Estados Nacionales, en fin, que tiene que ver con la constitución de la familia en un momento donde la fuerza de trabajo justamente no era sobrante como ahora, sino que había que generar condiciones para que éstas se reprodujeran en las familias, y viene pues justo en esa época de acumulación originaria, y hasta antes de la primera revolución industrial, todavía durante la primera revolución industrial, la necesidad de generar las condiciones para la producción de nuevos brazos obreros, ¿no? Y una última cosa que también me parece importante destacar antes de darle la palabra a Selene, es que a diferencia de otros conceptos que yo creo que sí tienen que ser replanteados en el marxismo, el de fuerza de trabajo creo que es fundamental. Porque si algo distingue al capitalismo de otras formas de producción mercantil, porque no es justamente la mercancía, ¿no? Ni la propiedad privada que ha estado presente en otros modos de producción, sino justo la venta de la fuerza de trabajo de una potencia social que es todo el proletariado, ahora prácticamente universal, y que pues de alguna forma cambia en su cantidad y cualidad histórica desde que se atraviesa un desarrollo permanente de las fuerzas productivas con las diferentes revoluciones tecnológicas, ¿no? Y que a lo largo de toda esa historia, obviamente, el rol de la mujer ha sido distinto, desde que ha sido necesaria para producir más brazos para el trabajo, o desde que ha sido liberada para incorporarse a los mercados de trabajo, como en la posguerra, a partir pues, de la tecnificación de las propias labores de cuidado con los electrodomésticos. En fin, ahí hay mucho análisis en muchos debates que se están llevando a cabo, yo creo que en todas las latitudes, para revisar los conceptos del marxismo a la luz de las interrogantes feministas. Bien, ahora sí, Selene, disculpa que tome tanto tiempo. Gracias. No se preocupe, gracias, doctora. Doctora Zaira, gracias por su respuesta. En función de lo que me comentaba, me surgió otra duda, y me gustaría también conocer su opinión acerca del separatismo que se propugna entre hombres y mujeres en esta lucha, sobre todo en México, en lo local. En el sentido de que usted menciona de que no hay o no debe haber luchas más importantes que otras. Este separatismo, este llamado, pues no atomiza el movimiento. Entiendo que hay hombres que no se conciben privilegiados, que definitivamente no entienden el movimiento, pero yo creo que sí hay otro amplio sector, y cada día está siendo más grande, que pues que sí lo entiende, que sí concibe que son, que están o han estado históricamente privilegiados en otro, ahora sí que en otro costal. ¿Cómo ve usted pues este panorama? ¿Deberíamos de continuar así, o si existe posibilidades de éxito si se sigue promoviendo este divisionismo? Porque yo tengo la sensación de que a veces en vez de generar aliados, generamos pues no sé, un sentimiento como de distanciamiento. Entonces, pues no sé, ¿qué opina usted? Me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias. Doctora Zaira, nos espera que participe el doctor Jairo primero. Sí, Sí, claro. Gracias. A ver, ya. Hola, gracias, Zaira. Bueno, para seguir un poco el diálogo, yo creo que hubiera sido buenísimo que nos hubiéramos tomado las 4 sesiones propuestas al principio, pero a ver, van un poco algunas inquietudes. A mí digamos, me confronto, me inquieta, para decirlo mejor, un poco el tono con el que la discusión del feminismo marxista se tiene que posicionar como tratando de justificar la crítica frente a la tradición. Y eso siempre me ha inquietado, porque yo creo que la crítica es muy clara y muy profunda. Entonces yo celebro mucho el espacio y la discusión. Solo 3 puntos. Primero a mí me parece que esta idea que han planteado sobre esta nueva etapa del feminismo, como ahora sí un feminismo antisistémico,
Me parece que es problemática esa definición. Yo creo que el feminismo es antisistémico desde sus orígenes. Es antisistémico en tanto emerge como crítica y cuestionamiento a uno de los pilares de reproducción del orden y de la dominación en las sociedades, que es el patriarcado. Ahora, si tú crees que eso no es tan antisistémico como liberarnos de la dominación en la fábrica, pues seguramente es porque nunca has estado bajo ese orden de dominación, ¿cierto? Pero bueno, entonces primero eso. Segundo, creo que lo que sí ha traído muy claramente el feminismo, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, es la discusión en torno al control de los cuerpos, ¿cierto? El patriarcado se fundamenta en el control del cuerpo y la autonomía de la mujer, y esa reflexión se ha extendido más allá de la misma mujer, ¿cierto? Ya hoy hablamos de las masculinidades y todas estas cosas que nos plantean como la reflexión en torno a cómo hacer de las personas sujetos éticamente dignos, pero viene de ahí. Entonces me parece que es también un elemento, digamos, como central de los aportes que ha dado el feminismo, que paradójicamente hoy lo reconocemos en autores masculinos como Foucault, etcétera, pero que viene de la reflexión pues, del feminismo. Y el tercer punto, que es más una pregunta para ti, como más provocadora, no porque a mí me guste andar generando discusión, o bueno, tal vez sí, pero ahora hay toda una reflexión muy profunda en torno al tema de los cuidados, que como tú nos has planteado muy bien, es, digamos, un núcleo muy importante de la economía feminista crítica, marxista. Y digo que hay una discusión muy interesante porque lo que vemos hoy con los feminismos populares, comunitarios, los ecofeminismos, es justamente un tratar de recuperar esta idea de los cuidados, por ejemplo, cuando se habla del cuidado de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, y hay toda una reflexión en torno al papel de la mujer en estos procesos. Y si uno ve lo que son las luchas de resistencia globales hoy, son luchas de resistencia encabezadas por mujeres, ¿cierto? En las comunidades son las mujeres las que se organizan. Dentro de todos estos procesos de las nuevas cadenas de generación de valor, las mujeres son las que o se tienen que ir a realizar trabajos de cuidado o son las que se quedan realizando trabajos de cuidado porque los hombres son los que se tienen que ir, etcétera, etcétera. Y hay toda una discusión en torno a eso. Hablando, por ejemplo, en los términos de la guerra y la violencia, las mujeres son las que encabezan las resistencias frente a las violencias y las guerras. En México tenemos el caso de las madres de los desaparecidos, las madres de las víctimas, etc. Entonces hay una discusión interesante que yo no tengo clara, pero me gustaría saber tú cómo la ves en torno a esta resignificación de la idea del cuidado, que no tiene que ver con esta idea tradicional, pero sí hay una resignificación de la idea del cuidado. Y gracias, Aida, por los 2 días. Gracias, doctor. No sé, doctora, si hay algún... Si quieres retomar de una vez las respuestas y luego Rosa María, porque se juntaron muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, conforme a este separatismo que nos comenta Selene, yo creo que aquí sí es muy importante como delinear, digamos, si es un separatismo que ves cuando se dan, digamos, cosas como las marchas, los clubes, los talleres, los conversatorios de mujeres, si en ese sentido es como el separatismo que tú estarías analizando, y si es así, entonces mi respuesta es que hay todavía una necesidad de generar espacios para mujeres. Porque aunque las luchas feministas han estado presentes a lo largo ya de por lo menos el siglo XX, podríamos decir finales del XIX, todavía podríamos decir una ola todavía anterior que fue bastante subyugada en esto del feminismo como hijo no querido de la Ilustración, pero que todavía no articulaba tal cual un movimiento feminista, ¿no? Podemos hablar ya de una tradición de movimientos feministas, pero actualmente, a pesar de todo esto, todavía hoy hay una necesidad de espacios para mujeres. ¿Por qué? Primero, porque me parece que aunque ya se están generando planteamientos de
que los hombres piensen, analicen y resignifiquen su masculinidad en un sistema que ciertamente les ha privilegiado, aún siendo varones empobrecidos, en la dimensión patriarcal del sistema ha permitido que ellos mantengan una violencia hacia las mujeres. O que piensen que se pueden apropiar de sus cuerpos, o que piensen que se pueden apropiar de su reproducción, o que piensen que se, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo vemos, podemos ir a ejemplos muy claros. Voy a hablar de la ciudad de Puebla porque es un poco lo que me es más cercano. Por ejemplo, en Puebla no se hablaba de la violación, es decir, no era un delito la violación en el matrimonio hasta los años 90. Antes de eso no se hablaba, o sea, no era, ¿cómo señora la va a violar su marido si tiene 3 hijos con él? El violador es esa figura lejana que está en la esquina, que no, una no quiere, pero el marido solamente está haciendo, está ejerciendo un derecho, porque usted es su mujer, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, y lo que vemos hoy en día es que sí hay varones que se están empezando a pensar y que se están empezando a replantear su masculinidad a partir también de muchas de las categorías que ha propuesto el feminismo, ¿no? A partir también de replantearse el heteropatriarcado, pero que este es un planteamiento que todavía está, quiero decirlo así, muy, muy en pañales, frente a una cuestión que las mujeres se han venido ya replanteando su feminidad desde hace mucho tiempo. ¿Por qué planteo esto como inicio? Bueno, porque, insisto, hay una necesidad de las mujeres todavía por espacios propios, para hablar de las violencias que vivimos, para conocernos, reconectarnos, hablarnos, ver que lo que yo estoy viviendo en la casa, en términos de violencia, no solo me pasa a mí, sino que nos está pasando quizá a un colectivo de mujeres, lejos de lo que había sido la idea de que las cuestiones privadas estaban en la casa. Todo esto que los feminismos han venido ya planteando y analizando y demás, no se ha logrado deconstruir del todo todavía en la sociedad. Las mujeres todavía creemos que mujeres juntas ni difuntas, que somos las peores enemigas unas de las otras, ¿no? Las mujeres todavía pensamos o creemos que la culpa del machismo la tenemos las mujeres, porque nosotras criamos, ¿no? Entonces, esta necesidad de colectivizarnos, plantear de dónde vienen nuestras luchas, porque cómo nos atraviesan nuestras subjetividades y demás, está presente. Pero además también, la verdad es que la incorporación muchas veces de compañeros que buscan ser aliados, pero que en realidad no han deconstruido todos sus privilegios, lo que nos ha dejado es que muchas veces llegan a los movimientos y los quieren encabezar. Yo tengo muy en la mente un recuerdo de una marcha donde un compañero aliado le quería arrebatar el micrófono a una de las madres de una mujer víctima de feminicidio, porque él quería decir lo que pensaba. Entonces, la idea o la noción de que lo que ellos nos tienen que decir es más importante que lo que nosotras tenemos que decir, desgraciadamente en el imaginario colectivo todavía no se ha deconstruido, y me parece que mientras no haya una deconstrucción real de esos privilegios, no haya una deconstrucción real, sí siguen siendo necesarios los espacios de mujeres para pensarnos, ¿no? Entonces, lo que no implica que frente a la lucha sistémica o antisistémica contra el patriarcado y contra el capitalismo, realmente podamos generar otro tipo de alianzas. Pero sí creo que hay un momento, o que en este momento histórico, las mujeres todavía tenemos la necesidad de generar espacios, y particularmente, en mi opinión, digamos, sí defiendo estos espacios para las mujeres, porque además también te puedo hablar como acompañante de procesos de violencia. Las mujeres no hablan, no dicen qué les está moviendo, qué les está doliendo en cuanto hay un compañero presente. Y esa mujer que es
sobreviviente de feminicidio o que está buscando un escape o que está buscando, que muchas veces nos ha tocado acompañar a mujeres que se han salido descalzas, golpeadas, con los niños en brazos y que necesitan espacios de mujeres para plantear estas situaciones y que no van a hablar en cuanto hay un compañero presente. Se van a cohibir y que son mujeres que no son propiamente ni las académicas ni demás. Entonces, insisto, sí defiendo en estos espacios de mujeres que pueden leerse como separatistas, pero que en realidad creo que vienen de una necesidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues me parece muy importante. Y creo que tiene mucha razón el doctor Jairo cuando dice que pareciera que tendríamos que empezar como justificando la crítica, ¿no? Y en este caso creo que tiene toda la razón. Si la manera en la que yo empiezo, por ejemplo, esta conferencia se lee así, pero también creo que es muy importante decir por qué. Por ejemplo, Heidi Hartman va a decir que al hablar de marxismo y feminismo estamos hablando de un matrimonio que se tiene que romper, porque hay una subordinación del feminismo frente a la lucha marxista, ¿no? Y que en ese sentido se tiene que romper. La verdad es que quizá mi visión tiende a ser más conciliadora, no lo sé, pero sí creo que muchas de las categorías marxistas se tiene que reconocer la tradición, se tiene que reconocer sus potencialidades y que cuando nosotros hacemos la crítica al marxismo también somos conscientes de todo un andamiaje de luchas que está presente y que ha también encabezado metodológicamente, por ejemplo, muchos de los discursos antisistémicos. Entonces, bueno, están presentes esas tensiones, pero es cierto, ¿no? Pareciera que una siempre llega disculpándose por agarrar los espacios, cosas que no tendría que suceder. Y coincido totalmente en que el feminismo es antisistémico desde su origen, ¿no? Que si nosotros pensamos, por ejemplo, estas luchas ilustradas, si vamos un poco antes, ¿no? Y pensamos en Olympe de Gouges o en estas otras teóricas que decían, bueno, estás planteando la ciudadanía y yo también quiero ciudadanía, ¿no? O sea, si tú me estás diciendo que esa es la forma, la lucha antisistémica de ese momento, y que esta es una de las salidas para reconocer la importancia del sujeto que lejos de la religión y lejos de las monarquías, y me estás diciendo que podemos ser libres, iguales y hermanos, yo quiero ser parte de esto, y literalmente le dijeron, no, tú no, gracias, tú vete a la cocina, porque esto es para hombres, ¿no? Entonces, libertad, igualdad y fraternidad solamente para hombres. Y después vimos que era cierto tipo de hombres, porque tampoco los hombres afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? Que todavía hubo muchas luchas que eso, por ejemplo, insisto, de eso nos habla mucho Angela Davis en ese texto tan importante, desde mi perspectiva, tan emblemático que sería muy interesante organizar estas lecturas, como también muchas veces es una bofetada hacia otras luchas sistémicas porque no ve la dimensión de raza, ¿no? Porque las mujeres blancas que encabezaban muchas veces la lucha por el sufragio no veían otras realidades y demás. Entonces, sí creo que el feminismo es antisistémico desde siempre, pero que también ha tenido una serie de contradicciones que seguimos pensando hoy en día y que tenemos que seguirnos replanteando, ¿no? Pero sí, por supuesto, pensar que más de la mitad de la humanidad no tiene por qué estar subordinada a la otra mitad de la humanidad, por supuesto que es antisistémico, como desde donde se lea, ¿no? Y con cualquiera de las formas que vaya adquiriendo la discusión. Y por supuesto que hay una discusión en torno al control de los cuerpos y el disciplinamiento de las mujeres. Y esto lo hemos visto históricamente y lo seguimos viendo hoy. Por ejemplo, cuando las personas dicen, yo estoy a favor o estoy sí a favor de la despenalización del aborto solo cuando una mujer es violada. Porque si es porque decidió tener relaciones libremente y quedó embarazada, y ya sabemos todo lo que nos van a decir, una serie de cuestiones a partir de su moral y demás, que no vamos a reproducir ahorita.
pero toda una verborrea de insultos a partir de que si es la mujer que vivió con libertad su sexualidad, que se apropió de su cuerpo y que decide interrumpir un embarazo, a ella no. El aborto sí para la víctima, para la pobrecita, para la santa que iba caminando y fue agarrada de noche, pero eso, o sea, no estoy quitando, por supuesto, la importancia de las violaciones y demás, o del terror que pueda hacer, sino dando justamente hablando de que sí hay una discusión sobre los cuerpos y que sí todavía se busca el disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres y que se piensa en el producto, en el feto o en el bebé, pero solamente en ciertas condiciones, ¿no? Y lo que muchas veces dicen, se piensa en el nacimiento del feto, pero una vez el feto nacido, que se las arregle como pueda, ¿no? Porque solamente estamos buscando ese disciplinamiento de esos cuerpos y vemos que en eso no solamente están, por supuesto, las mujeres trans, digamos, las mujeres, todas las identidades LGBT, por ejemplo, también van a estar en estas luchas constantes por esa apropiación de sus cuerpos y de sus subjetividades y que todavía pues el heteropatriarcado sigue manteniéndose en una lucha por ese disciplinamiento. El término de los cuidados, yo estoy totalmente a favor de los cuidados, ¿no? Justamente, y una disculpa por no haber retomado, fue una omisión inconsciente el tema de la guerra. Quizá para muchas personas les haga ruido, pero algunas feministas han dicho literalmente, la guerra no es cosa del feminismo. No ha sido planteada en términos de que no ha sido promovida por ¿no? En ese sentido, pero que el ataque a las mujeres y que si hay una guerra pareciera en contra de las mujeres y que muchas veces, y hay una serie de análisis que podemos tener en relación con la guerra, pero sobre todo, y lo que se va a decir en relación de los cuidados es que las luchas feministas actualmente están preocupadas por la sostenibilidad de la vida. Que esos son los planteamientos que hoy en día tenemos y que esa sostenibilidad de la vida es la vida en su conjunto, tanto de la vida humana como la vida del propio planeta, ¿no? Por el ecofeminismo y otras vertientes de los feminismos actuales van a estar planteando todos estos elementos a favor de la sostenibilidad de la vida y que lo veíamos un poco la semana pasada, ni siquiera es que las mujeres planteemos desprendernos del todo del trabajo de cuidados, sino que sea un trabajo que sea socialmente sostenido, pero no naturalizado por las mujeres. No naturalizado a partir de que pareciera que las mujeres por naturaleza pueden o deben cuidar, o que son más tiernas, o que al parir tienen como una conexión, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos elementos que son los que se están buscando reconfigurar, pero yo ni siquiera, es decir, muchas feministas están diciendo los cuidados son socialmente necesarios y queremos sostener y cuidar la vida, pero no a partir de la subordinación y de la domesticación de las mujeres y no a partir de esta naturalización y si queremos otro tipo de políticas y otro tipo de elementos que sostengan esos cuidados, que no sean solamente sostenidos por ellas, sino por la humanidad en su conjunto, ¿no? Por todas y todos. Creo que por ahí estarían las respuestas, no sé, creo que me tardé también, son como muy amplio. No, pues está bien, era necesario. Aquí me gustaría introducir, antes de darle la palabra a Rosa María y después a Alejandra, pues a lo mejor hacer énfasis en una cuestión que a mí sí me parece muy, muy importante y distintiva de las luchas feministas, que efectivamente desde un enfoque, pues son desde su origen revolucionarias, antisistémicas,
pero hay un símil que a mí me gusta mucho, ¿no? Mientras antes el feminismo se planteaba recuperar o posicionarse sobre la mitad del pastel, ahora se plantea que se necesita otro pastel, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de un cambio de sistema y que plantea, pues, ahora sí que no un reparto de los espacios, de los privilegios, de los saberes, de los discursos, sino también un cambio social más radical, más de fondo. Eso por un lado, y bueno, lo interesante es que esto no solo viene de la corriente occidental, sino que también viene de los feminismos comunitarios, populares, ¿no? Una transformación social interesante. Entonces, eso, y bueno, lo último que me gustaría introducir aquí, que eso también establece otro vaso comunicante importante con el marxismo, que es poner el énfasis en el conflicto entre el capital y la vida, ¿no? Bien, ahora sí, Rosa María y luego Alejandra. Gracias, doctora. Bueno, yo quería hablar respecto a esto de sentimiento de separación que mencionaba la maestra Selene, entre hombres y mujeres, y que caía la cuestión de la replicación del mismo patriarcado y del capitalismo, que generan esa separación, pero a la inversa. Pues separa los roles de género y con ello se pretende sacar a la mujer de este sistema y la otra parte salta porque es descubierta. No sé si me doy a entender. Cuando las mujeres luchamos por nuestra posición o por nuestros derechos, los hombres muchas veces se sienten afectados, se sienten agraviados porque nosotras salimos de de esa emancipación y de esa estructura que ellos pues están acostumbrados, están desde el privilegio educados y están por más deconstruidos que estén, siguen pues en ese patrón nacieron y lo continúan, lo siguen replicando. Necesitan, como ya se dijo, cambiar el sistema desde sus bases y para poder pues volver a empezar, volver a reconstruirnos como sociedad en conjunto y con esto ir de la mano, ir juntos. Solamente estos movimientos marcados cada vez sería posible un verdadero cambio y la sociedad sigue basada en estos sistemas actualmente arcaicos. Las cuestiones de género afectan a distintas clases sociales porque no solamente es la cuestión de la mujer en la clase obrera. La afectación es en todos los niveles y se tienen que emancipar los cuerpos de todos los lastres que actualmente hay y que seguimos cargando históricamente. La separación, como ya se había puntuado, hay distintos feminismos y de acuerdo a sus estructuras ideológicas y teóricas tienden visiones más amplias y más puntuales. Y creo que como ya yo había mencionado, estamos en un momento histórico donde se conjugan, donde empiezan a no ser tan diversos, sino a ir de la mano y que probablemente podamos llegar a un consenso y a un cambio verdadero. Gracias, Rosa María, por tu intervención. Alejandra. Bueno, mi participación iba en torno a estos temas que se abordaban de las visiones separatistas y también de algo que mencionó la doctora Zaira, que eran los colectivos de mujeres trans. Quería preguntarle, o sea, desde su opinión, ¿qué papel cree que
tenga la comunidad de mujeres trans en el movimiento feminista, viéndolo en vinculación a las visiones separatistas. Esto lo digo porque, bueno, una vez, así a modo de anécdota, una vez tuve una discusión en redes sociales con unas mujeres que se ostentaban ser feministas. Entonces, ellas hablaban de que tenían una visión como separatista muy fuerte, decían como que los hombres no podían participar en los movimientos feministas por ser hombres. Entonces yo pregunté, pues, ¿qué pasaba con las mujeres trans, no? Que a fin de cuentas, pues, son hombres que realmente sienten, pues, mujeres, ¿verdad? Se identifican con el género femenino, se identifican con mujeres, y ellas me decían que tampoco pueden participar, que ellas solo aceptaban la participación de mujeres que fueran biológicamente mujeres. Entonces ahí como que se armó una discusión porque pues a mí me parece, o sea, si el feminismo viene defendiendo pues toda esta segregación, toda esta nación que ha sufrido la mujer, pues como individuo también dentro de la sociedad, me pareció como absurdo y hasta, pues, no sé, un poco contradictorio que plantearan o sea, esa exclusión hacia las mujeres trans. Me decían, no, es que ellas no pueden participar porque son hombres, no son biológicamente mujeres. Entonces, me gustaría saber desde su perspectiva, desde su punto de vista, pues usted qué opina, cómo ve la participación de las mujeres trans en esta lucha feminista. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. No sé si hay algún otro comentario antes. Creo que con tu comentario es como una de estas pequeñas, grandes llagas que hay actualmente en el movimiento feminista. Es un tema de mucho debate al interior del movimiento feminista. El feminismo radical, un feminismo que busca ir a la raíz de los problemas de la opresión solamente de las mujeres biológicas, o sea, es muy clara en ese sentido. Incluso es un tipo de feminismo que no está a favor del lenguaje incluyente tampoco, porque dice que el lenguaje incluyente, todes, etcétera, tiende otra vez a invisibilizar a las mujeres, ¿no? Entonces dicen ellas, desde esta perspectiva, no, el feminismo no es tenemos una luz específica, son las mujeres biológicas, las condiciones en las que han vivido las opresiones. Te puedo decir que no es mi postura, particularmente, que sí comprendo muchas de estas, pero yo no creo en un feminismo trans excluyente, por lo menos no es mi feminismo, porque también el movimiento feminista es un movimiento político que es obligada a parir o que no se le deja abortar o que no se le, etcétera, ¿no? Que no implica que esas luchas sean muy importantes, muy interesantes y que sí me parece que el feminismo les puede dar un marco analítico y que pueden ser luchas que pueden hermanarse de alguna manera, ¿no? Pero insisto, para mí, desde mi perspectiva, sí son mujeres con vivencias muy particulares, ¿no? Y no creo en un feminismo trans excluyente, insisto. Esa sería mi Gracias. Zaira, creo que
levantaron otra vez la mano Rosa María y Alejandra, y antes de darle la palabra, pues nada más introducir importantes y muy críticos, muy vivos, ¿no? Pero no, ahora sí que no hicieron debería ser, en esto sí retomar y volver a los orígenes, ¿no? En el hay mucho que decir, mucho más que una cuestión tan simple como la vindicación de la equidad humana para cualquiera, independientemente de su sexo o de su inclinación. En fin. Gracias, doctora. Bueno, se me vino a la mente una pregunta en el fútbol femenil. Tienen ventaja biológica porque físicamente hay diferencias, pero realmente están robando espacios que pertenecen a mujeres y que han luchado por ellos. Entonces creo que aquí sí debe de haber una separación de ellas en esta lucha feminista, porque realmente no creo que vayan a la par. Creo que tienen todos los derechos y que deben de tener pues envelados estos derechos, pero creo que si violan los derechos de otras mujeres, creo que ahí ya no. Gracias, Rosa María. Alejandra, de una vez, ¿sí? Ajá. Bueno, mi comentario era, pues sí, todo bien respecto. Sí entiendo pues que hay condiciones, o sea, claramente sí hay condiciones biológicas diferentes, o sea, por el hecho de que pues en realidad, o sea, biológicamente no son mujeres, pero yo, o sea, estoy como en la postura que dice la doctora Sayas, o sea, tampoco no creo que se les deba excluir. Y tampoco, bueno, ahí sí estaría en desacuerdo con la compañera Rosa María, o sea, no creo que se estén robando espacios como tal, porque también, bueno, creo que desde la postura feminista, por toda la lucha, la trayectoria que tiene históricamente, digamos, culturalmente, movimiento, ideológicamente, me parece bueno, hay que ser también más humanos en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, las mujeres trans, por ejemplo, vienen de ser, porque, digamos, ya me confundí un poco en la organización de ideas. A las mujeres trans se les viene excluyendo desde el lado de los hombres, pues por decir que, o sea, porque no se les identifica como hombres, y también como que, bueno, a mí me parece un poco cruel también desde el lado de las mujeres decir, no, tú no eres mujer, o sea, como que querían también una tendencia como excluyente, y bueno, yo lo veía porque, sobre todo con esta discusión que me enredé con estas personas, sus comentarios muchas veces, o sea, denotaban también una transfobia, o sea, eran transfóbicos sus comentarios y eran muy crueles, o sea, por muy de acuerdo o desacuerdo que esté uno con las personas trans, o con que sí sean o no sean hombres, pues es como vulnerar también a una persona y segregarla y excluirla. Entonces creo que, pues, bueno, es que sí es un tema muy complicado, pero pues yo no creo que se les esté robando espacio, porque pues entonces ¿dónde vamos a incluir ese grupo de personas que se identifican como mujeres? Entonces realmente en la sociedad nunca vamos a aceptar a esas personas porque estamos diciendo a fin de cuentas, no, es que verdaderamente no son mujeres, no podemos aceptarlas en estos espacios. Entonces, ¿qué espacios quedan para esas personas, ¿no? Sí, es Alejandra, pues sí, pues sí que es complicado, pues historias personales, experiencias, emociones y bueno, justo todos estos reacomodos institucionales y legales nos hablan de un cambio de época muy importante, ¿no?
y qué bueno tener voz, aunque todavía quede mucho por definir. Ahora sí que aquí no hay respuestas acertadas, ¿verdad? Sino discusiones abiertas, vivas y muy, muy sensibles. Bien, no sé si alguien más quiera intervenir. La doctora Zaira, no sé si quiera cerrar, porque pues ya nos vamos. Nada más, a lo mejor una última consideración en esto de las cuestiones de las mujeres trans. Ciertamente es complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, y en este ejemplo que nos pone Rosa María, justamente, por ejemplo, no sé, ¿no? Que el correr tantos metros planos, ¿no? Digamos, esa parte biológica donde se roba ese espacio, ¿no? Casos de luchas, ¿no? De luchadoras bueno, de luchadoras o entre luchadoras, donde la mujer, bueno, lo voy a decir así, aunque yo sé que muchas personas me van a colgar, pero bueno, donde la mujer biológica pues termina muy golpeada, llegan a los hospitales porque la mujer trans la golpea horrible, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que es un tema complejo, ¿no? Pero me parece que aquí, digamos, salvo esta dimensión del deporte, que a lo mejor es un tema que habría que hablar muy específicamente, no lo sé. En realidad yo creo que en un debate más social o de políticas públicas o de derechos, que es a lo mejor en el que más hemos tratado de incidir, me parece que es en ese campo donde no podemos seguir excluyéndolas, ¿no? Ese es el campo en el que a lo mejor todavía estaría como incidiendo, ¿no? Desde mi perspectiva. Y por supuesto que hay relaciones, que tampoco es tan posible separar todos los campos, ¿no? Pero que sí creo que debemos de tener como mucho cuidado con los discursos que vayamos teniendo, con las propuestas que vayamos haciendo, pensar como qué propuestas podemos ir haciendo. Entonces, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en esta parte, Rosa María, porque creo que, como decía la doctora Irma, es un debate, ¿no? Es un debate complejo, realmente complejo, ¿no? Había un compañero levantó la mano. No vi, No es creo que no. necesario. Era precisamente esta situación donde hubo una pelea en la UFC donde peleó una mujer trans contra una mujer que era campeona en su división y quedó totalmente devastada. Entonces, pues lo que se está planteando, digamos, desde las competencias, o pienso yo que debería ser como más correcto, es pues que si va a competir una mujer trans, que lo haga contra otra mujer trans, ¿verdad? Porque la desigualdad biológica, la división de pesos, bueno, todas esas cuestiones que están alejadas ahorita de la economía feminista, o sea, del tema, pero que están transportando, pues sí, ámbitos que no se habían presentado antes. Y yo considero pues que hay una desigualdad evidente, ¿no? Compite una mujer trans con una biológica, la que perdió, pues obviamente la mujer biológica, o sea, sostuvo que nunca había sentido golpes tan fuertes, tan duros, o sea, yo me pregunto si en realidad compitió en un ánimo deportivo o pues quería acabar con su oponente. No lo sé, pues por eso pues prefiero, es todo mi... Gracias. Gracias, César. La doctora Maleli. Bueno, es algo muy cortico porque yo sé que ya estamos sobre el tiempo. Sobre todo, Zaira, agradecerte tus dos conferencias, tus dos aportaciones tan necesarias y tan indispensables. Y bueno, aprovechando que salió al tema, ¿no? Estos comentarios, pues mencionar los transfeminicidios, ¿no? Justamente cuando hay una cantidad y unas cifras tan alarmantes en Latinoamérica por el hecho de ser trans
por sus cuerpos feminizados, ¿no? Por el hecho de encarnar la feminidad en sus cuerpos. Y creo que eso es, no se habla mucho de esos temas, pero es importante mencionarlos. Y la exclusión y la discriminación en los distintos espacios sociales que tienen que vivir y que tienen que afrontar. Entonces creo que sí es importante hablarlo, y sé que es un tema espinoso, pero necesario. Sobre todo si estamos hablando de espacios incluyentes. Y bueno, quería preguntarte qué opinas justo de esto, de las cifras de transfeminicidios, de estos espacios excluyentes, de los cuerpos encarnados. Gracias, doctora. Y bueno, pues evidentemente por eso es que creo que no puede haber un feminismo trans excluyente, ¿no? Yo no estaría a favor de eso. Al contrario, aparte de los transfeminicidios, que evidentemente son crímenes de odio, ¿no? Justamente por estos cuerpos. Y bueno, aquí en algunos debates de nuevas masculinidades que tuve oportunidad de escuchar, que por supuesto no pretendo enarbolar, algunos compañeros decían que había como un odio a la masculinidad subordinada, ¿no? Como si ya había nacido con una especie de poder solamente como por nacer varón, digamos, en esta sociedad nace con ese privilegio, ¿cómo es que un varón prefería subordinarse a sí mismo, denigrarse, feminizándose, ¿no? Y entonces había un odio, una respuesta de la masculinidad dominante, ¿no? Y demás, y todos estos crímenes de odio que se dan. Por supuesto que yo estaría totalmente en contra de ello, ¿no? Sí creo, por eso creo que son mujeres, o sea, son mujeres trans, y que en ese sentido tiene que analizarse tienen que entrar en el análisis, ¿no? No, esos crímenes de odio no pueden simplemente minimizarse y decir, es que uno de los elementos que a mí no me gusta, por ejemplo, de los feminismos trans excluyentes, es decir, cualquier macho con falda ahora puede venir a dirigir el movimiento, ¿no? Esa es la respuesta de algunas compañeras. No es mi respuesta, porque justamente me parece que eso sí lo veo como polarizando, eso sí veo que pues no debiera estar pensándose el debate desde esa simplicidad y con esas características, ¿no? Entonces, me parece que la cuestión trans, al contrario, todavía incluso cuando hablamos de feminismo, por ejemplo, pocas veces están dentro de los debates. En los congresos pocas veces están dentro. No solamente el transfeminicidio, ¿qué pasa con sus condiciones laborales, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo es posible que más del 95% de la población trans esté en la prostitución, y no necesariamente a partir de del trabajo sexual autónomo, como algunas compañeras lo han querido reivindicar, sino que también en otras condiciones, ¿no? Entonces, todo eso también es una población sobre la cual también hay una deuda histórica, me parece, y que se tiene que pensar, ¿no? Y desafíos, ¿no? Exigencias de análisis pues multidisciplinarios del terreno antropológico, biológico, de la psicología social, filosófico, ¿no? Porque todo esto entraña ánimos y exigencias éticas, pues de inclusión, de equidad, de justicia, que pues hay que seguir observando, analizando, discutiendo, continuar caminando hacia otra forma de organizarnos, ¿no? Más benévola, más benéfica para todos. Bien, pues vamos a cerrar este segundo seminario agradeciendo a todos por su presencia y por su paciencia, por su gran disposición para estar aquí y escuchar a la doctora Zaira y dialogar con estos temas que pues esperemos no sea la última ocasión, porque los debates están ahí, quedan abiertos y hay muchos más que apenas se enunciaron. Seguro que pues hay muchas deudas en temas que
debemos profundizar en su momento, pero por lo pronto pues cerramos esta presentación agradeciendo a la doctora Zaira, a todos, y pues nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un buen día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Zaira. Hasta luego. Muchas